Novedad, porque quiero saludarla ahora a Viviana Caminos, que es la presidenta de la red Alto al Tráfico y la Trata. Viviana, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Primero contame qué sentís frente a estos 15 días de conmoción. Mucha angustia o mucha tristeza porque se perdió muchísimo tiempo. Fíjense que yo me acuerdo de un caso de una chiquita, Maya o Mía, que fue tomada, ¿no?, en un cartonero. Rápidamente la alerta Sofía se actuó acá 3 días acá para que la alerta Sofía empezara a funcionar. Hay como una cosa de embarrar la cancha, ¿no? Porque hay hipótesis por acá, hipótesis por allá, que no terminan más que entorpecer la posibilidad de hallar realmente lo que sucedió con Logan. Yo sé que es incorrectísima la pregunta, pero apelo a tu experiencia. ¿Te luce como una captación para la trata de niños con algún fin? ¿Es los datos que vamos teniendo o como qué te luce? Primeramente que no es imposible. Les pido explicar por qué. En la trata de personas, los que trabajamos trata, yo fui directora del programa de rescate a víctimas de trata en la provincia de Buenos Aires. Como tenía que hacer un informe a un fiscal, yo agregaba indicadores. Hay indicadores o indicios, lo que ustedes quieran llamar, típicos en este caso. Uno, un niño con una edad muy pequeña. La mayoría de las víctimas de estos delitos son personas jóvenes, niños o personas muy jóvenes. Segundo lugar, el lugar en donde se produce esta situación. Estamos hablando del nordeste de nuestro país, una zona caliente en donde comúnmente existen redes que reclutan personas para la trata de personas, redes que reclutan personas para la compraventa de niños, con lo cual no es un tema. Después, ¿quiénes son estas personas que son reclutadas? La mayoría son personas muy vulnerables, porque es un negocio para una red y busca personas que no puedan ser fácilmente buscadas. Generalmente zonas rurales, semirurales, con papás que tal vez no tienen demasiados recursos como para poder hacerlo público, y por eso tampoco sabemos cuánta cantidad de niños, niñas, adolescentes, jóvenes están siendo en este momento muchas veces no se denuncia directamente. No se ¿Te puedo hacer un denuncia. stop ahí, Viviana? Porque me parece algo central. Cuando aparece el caso, el jueves desaparece. Nosotros el viernes empezamos a hablar. El lunes ya era un escándalo nacional. Nosotros con Gustavo nos planteábamos algo, porque yo decía, tiene 5 años. Si es una red que lo capta, parece imposible, o por lo menos casi imposible, que sea para dar una adopción, porque el chiquito ya tiene fijos sus lazos. O sea, un niño de 5 años. Me gusta que me levantes la mano para explicarme. Voy a decir las cosas. Sucede lo mismo que sucede con la mayoría de las víctimas de trata. Cuando una persona es arrancada brutalmente de su familia, de su entorno, lo primero que te pasa es un trauma, el estrés postraumático. El estrés postraumático, les digo porque yo sufrí en un momento con una cuestión, uno olvida, hay como un olvido de parte, sí, se produce un olvido que no recuperás nunca más. Después, lo que hay es, con un chico de 5 años, fácilmente manipulable, su psiquis, la posibilidad de reconstrucción de un nuevo relato. Si yo te digo, mirá, vos estás acá porque tu mamá no podía tenerte, porque tu papá te dejó acá un tiempo, y después empieza a haber toda una cuestión de regalos, afecto, te cuido, donde las personas conocidas, pasan la gente que está en prostíbulos. El mundo conocido para esa gente es el mundo de lo día. La persona la otra víctima, el victimario, todos esos. Me impresiona mucho lo que estás diciendo. Con el tiempo, y esto los psicólogos pueden explicarlo claramente, uno puede llegar a construir un nuevo relato que tal vez pueda parecer una terapia cuando sos más grande. Quiero decirte que no sé si te pasa a vos, Emiliano, porque hacemos esta cosa narcisista de referir a nuestro entorno. Yo decía, seguro, mirá qué ignorante que soy. No, un nene de 5 años no lo puedes dar en adopción porque el nene va a decir, ¿dónde está mi papá? ¿Dónde está mi mamá? Vos decís, primero, el shock es tan potente que hay hasta un instinto de supervivencia inconsciente de olvidarte. Sí, y aunque lo diga, hay que ver cuánto tiempo puede salir y después leer más a interactuar con el resto. O sea que es una hipótesis, no estamos diciendo que esto pasó.
no hay que descartar que lo hayan captado para darlo en adopción ilegal. No hay que descartar. Yo digo, no hay que descartar nada. No hay que descartar, por ejemplo, que haya sido víctima de un depredador sexual, un oportunista. Dios mío. Porque de pronto, o sea, tuvo la desgracia tal vez, digo, una hipótesis, no quiero que Obvio. la desgracia de que justo cuando estaba yendo camino a la casa de su abuela, ha pasado por el lugar en bicicleta, caminando, lo que sea, una persona, un abusador sexual, que tuvo la oportunidad de llevárselo también a lo. Que se lo llevaron parece la hipótesis más probable. Viviana, cuando se producen los casos de abuso, siempre hemos aprendido con los especialistas como vos que es más frecuente que sea intrafamiliar. O sea, porque uno tiene la impresión de el tipo que viene de afuera de la familia de abuso. Generalmente hay una pata familiar. Sí, hay una pata familiar. Acá también, en estos casos de captación. Puede haber porque, fíjense que nuestra ley de trata, que en principio no incluía la acción de ofrecimiento, en el 2012, cuando se modifica la ley de trata, se agrega el ofrecimiento. ¿Por qué se agrega el ofrecimiento? Porque la realidad constata que muchas veces quien ofrece a ese niño, a esa joven, para luego ser explotada en una red de trata de personas, es una persona muy cercana a esa persona. Puede ser el exmarido, el marido, la pareja, el padre, una tía. Yo te puedo contar casos, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo de una chiquita de origen paraguayo que terminó, pobrecita, se escapó, no sé cómo hizo para escaparse, pero que una tía, se murieron los padres, la tía es la que la toma, ahí en Paraguay, y es quien la entrega, porque no tenía para alimentarla, y dice, bueno, te entrego porque no tengo para alimentarte. Ella no quería, pero a la fuerza se la llevan. Viviana, las redes de trata tienen dos formas de captar a los chicos. Una psicológica, actúan sobre la familia, le dicen, mirá, tu chiquito va a estar mejor con otra familia, va a tener un futuro, va a tener comida, va a tener ropa. Y cuando de repente la familia se arrepiente o dice no, está la captación violenta. O sea, se lo arrebatan, lo arrancan de la familia. Sí. O también seduciendo al chico, con la entrega de regalos, con determinadas cuestiones, sobre todo chiquitos muy vulnerables, muy pobres, que empiezan los regalos. Y hasta incluso cuando vos entrevistás a gente jovencita que a lo mejor aparece cuando tiene 16, 18 años y fue captada a los 12, a los 11, a los 10 años, sienten culpa. Porque sienten que algo hicieron. Tengo una pregunta que viste que a veces cuando uno estás acá y esperando que aparezca Loan, decís, che, ¿lo pregunto o no lo pregunto? ¿Es una fantasía que se pueden robar a un niño para tráfico de órganos o existe? En la Argentina, el INCUCAI, yo he tenido entrevistas con la gente del INCUCAI, ellos dicen que no es posible, vamos por partes, en Argentina. No es posible porque tenemos una excelente ley de adopción, porque hay un montón de cuestiones, hace falta mucho dinero, mucha cantidad de gente, pero también es posible que esa víctima se la lleve de acá. Claro. Recuerden que en Bolivia había, en Santa Cruz de la Sierra, esta cuestión de gente que vendía. Había una estructura, me acuerdo, médica, porque alguien me decía, no, pero no podés hacer esto porque el implante, el trasplante de un órgano... Pero yo me acuerdo que en Bolivia aparte de que ser compatible, un montón de cuestiones. Claro, se tiene que haber averiguado que ese chico es compatible con... No es tan fácil. Hay otras cosas también que se pueden traficar, no solamente el órgano, fluidos, por ejemplo, sangre. Hay otras cuestiones que... Horrible. Viviana, recién hablabas de la ley de trata, ¿no? Sí. El comité de trata pasó de la órbita de jefatura de gabinete al Ministerio de Seguridad. Sí. Y en ese traspaso hubo varios recortes. ¿Cuál es la situación actual en el gobierno de estos programas? Digo, ¿cómo estamos? Bueno, cuando eso sucedió, nosotros pedimos una entrevista con la actual directora del comité ejecutivo, que se llama Verónica Toller. Me pareció una persona, no conozco sus antecedentes, tenía buena voluntad, nos escuchó, dijo que yo anotó todo lo que le íbamos diciendo, me dijo no tengo recursos, que es también una realidad. Yo le pregunté por qué pasó de jefatura de gabinete
a seguridad cuando la ley dice que tiene que ser en jefatura de gabinete, o sea que la ley es una cosa y está en otra. Pero bueno, no sería, porque bueno, como tiene que ver la fuerza de seguridad, puede ser también que esté ahí dentro del Ministerio de Seguridad, no es un problema. Se había construido antes, el que estaba anteriormente, Gustavo Vera, había armado como unas oficinas regionales. Exactamente, sí. A ver, perdón Gustavo Vera, pero yo no estaba muy de acuerdo con eso, porque lo que hizo él, construyó un equipo de un montón de personas, de empleados, en un montón de lugares, cuando la oficina de rescate ya estaba descentralizándose. La Oficina Nacional de Rescate iba ya armando oficinas en las regiones como para poder actuar rápidamente ante un posible rescate. Que armes una mesa, porque esas mesas se han armado también en Mar del Plata, no hace falta personal del Estado. Vos lo que tenés que hacer es que con la gente que ya está trabajando en la provincia, ya sea en la justicia, en el punto focal, que el punto focal para la asistencia a víctimas de trata, que no funcionan bien, son programas, oficinas que debería tener cada provincia por haber firmado un protocolo único donde se hacen cargo de la etapa, digamos, posterior al rescate. Bien. Dos cosas para decir, para volver al caso. Primero, la senadora Carolina Lozada me está diciendo que ayer le dieron dictamen a la tipificación del delito de venta de niños, que increíblemente no estaba tipificado. O sea, me entero con Carolina. Eso está muy bueno. O sea, ¿me entendés que todavía 2024 todavía y el proyecto es 2022? Ayer le dieron, o sea, se va a tipificar, vender a un niño, entregarlo a cambio de dinero, va a ser un delito. ¿Pero se aprobó o está presentado el proyecto? Se presentó el proyecto y le dieron dictamen, por lo cual esperemos que lo traten en la próxima sesión a los 72 senadores. A mí me gustaría decirle a Lozada que me invite a participar en las discusiones. Es un encanto de gente, más allá que por ahí nos peleamos. Es un tema que a mí me interesa mucho porque hace muchos años que escribí algunos proyectos. Yo fui asesora de Graciela Ocaña en la Cámara de Diputados en un momento. Ya había ese tema. Cuando trabajé con Eva Giberti en el programa Víctimas contra las Violencias, estuvo Atilio Álvarez. No sé si recuerdan que era... Claro. Bueno, y Atilio también trajo una propuesta de hacer una ley que tipificara como delito autónomo el delito de compraventa de niños. Pero Nunca prosperó. Ahora las voy a poner en contacto, prometo. Nunca prosperó. Déjame que te pregunte esto, Viviana. Nosotros con Gustavo mostramos lo fácil que es salir de este país, legal o ilegalmente. Porque digo, no es que tenés que meterte por unos montes, pasás por los pasos con documentación fraguada y no pasa nada. ¿Cuánto verifica esto en cantidad? O sea, ¿sucede muy seguido que se roban a un niño y lo sacan fácilmente? Es muy probable. O sea, ¿qué pasó? Del 2008 hasta ahora que como... Argentina, les digo una cosa, cuando yo voy a otras conferencias de otros países, Argentina la verdad que íbamos, digamos, 3 pueblos por adelante con otros países que no tienen ni estadística, no tienen nada. Se iba disminuyendo esta situación porque tenían miedo, había mucha... La ley implica que cuando sos funcionario tenés mucha mayor pena, pero no significa que no siga existiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque faltan controles, porque corrupción hay. Y, por ejemplo, muchas de las personas que son traídas de Paraguay, por ejemplo, son personas de zonas rurales, semirurales, que no tienen ni partida de nacimiento, que no tienen documento. Entonces yo me acuerdo que con un caso donde un señor en moto las iba pasando de a una con complicidad de un funcionario de la aduana con el mismo documento. Porque como no tenían documento, pasaban, o sea, volvía con el documento y volvían a pasar ¿Para con el prostitución? De Paraguay a Argentina, ¿no? Las iba trayendo hacia Argentina, pero con el mismo documento de una de las que tenía documento, porque había pocas que tenían documento. Entonces, imagínense, miren, yo me acuerdo que alguien de la Protex, en algún momento, que hiciera una investigación entre personas rescatadas y denuncias realizadas por desaparición de personas, dijo algo tremendo. Dijo, de la cantidad de personas rescatadas por trata, muy pocas estaban siendo buscadas. ¿Qué me dice eso a mí? Que las personas víctimas de trata son muy vulnerables. Claro. Y que esto lo sabe las redes de trata. ¿Tuviste ocasión? Te voy a hacer una pregunta
no sé, moral. ¿Tuviste ocasión de hablar con alguno de estos tipos que se roba a un pibe o estar de cerca en un proceso con estos tipos que se roban? Sí. ¿Qué le pasa por la cabeza a un Mire, tipo que se afana a un niño? Yo me acuerdo haber estado hace muchísimo tiempo en Río Grande. Río Grande, cuando todavía ni siquiera sabían que teníamos una ley, la 12.331, que prohibía los prostíbulos en todo el país. Y me decía, me acuerdo que un policía me decía, acá lo que pasa que las trabajadoras, nosotros no les llamamos trabajadoras sexuales, en la calle le hacen competencia a los cabarets y whiskería, cuando estaba prohibido. Y resulta que una de las que me invitó, que era la hija de uno que había sido gobernador de ahí, me dice, ¿vos querés conocer a un proxeneta? Un cafillo. Un cafillo. Me dice, bueno, él ya no está más, me dice, pero bueno, él se llama el oso, le dicen el oso. Entonces yo voy a hablar con el oso. Entonces el oso, claro, me cuenta su historia. Me dice, bueno, que lo que pasa que en esa época no se sabía esto, y era distinto, nosotros éramos una familia, había personas acá que venían a trabajar a Ushuaia, pero muy vulnerables, incluso había menores de edad, pero las tratábamos como una familia, me decía, ¿viste? Acá íbamos a jugar al pool todas juntas, pero el que se llevaba la plata era él, ¿no? El que se llevaba la plata era él, y cuando vos entrevistás a esas chicas, parte de la familia, claro, te cuentan absolutamente otra cosa, ¿no? Obvio. Entonces, sí, puedo entrevistar, se justifican, ¿no? Se justifica también con el consentimiento. Y yo les recuerdo que en nuestro país, a diferencia de otros países, lo mejor que hicimos cuando modificamos la ley de trata, claro, es que eliminamos la cuestión del consentimiento, no solamente para la trata, ojo, para la promoción de la prostitución, para facilitación de la prostitución y para la explotación pero sexual. ¿sabes qué, Viviana? Digo, tomás una chica para la prostitución. Es espantoso, es aberrante. Robarte un nene de 5 años no me entra. Pancho y yo estamos con esto de la primera hora. No me da ¿de qué está hecha la persona que se roba vulnerable a un pibito de 5 años? La misma pasta que las que roban chicas de 17, 18 años y las violan, las torturan, las abusan. Claro. Y las tiene, es la misma, no les importa nada, no le importa el ser humano, porque la trata es la deshumanización de un ser humano, es convertirlo en una mercancía. O sea, no sos más persona, sos una mercancía de intercambio donde vos ganás dinero y que convence muchas veces a esas personas que están bien ahí y que están porque quieren. ¿Cuánta plata le Claro. puede dejar a un proxeneta, a un explotador, un chiquito de 5 años? Uf, $50.000 en adelante, ¿no? Mucho. Un chiquito. ¿$50.000? Sí, hay parejas, por ejemplo, para compra-venta de niños, sobre todo europeos, que pagan $50.000 por un niño. Ahora, ahí me tengo que preguntar también, ¿de qué está hecha la familia que compra un pibe, no? O sea, porque sí, es un, Bueno, es yo voy a un decir subhumano algo- el tipo que lo Yo vende. voy a decir algo El que a lo mejor es compra- polémico, es muy polémico lo que voy a decir. Pero ¿cuánto paga una persona para la subrogación del vientre de otra mujer pobre y vulnerable? $30.000. Paga mucho, más o 20, menos. $30.000. Y ahí tenés una mujer que se somete a un montón de tratamientos dolorosos, son pobres la mayoría, para extraerle diferentes óvulos. Hay otra señora que se somete a un embarazo que puede ser riesgoso, ¿no? Porque una persona se puede morir durante un parto. Y hay personas que no son pobres, porque también no acceden los pobres a la posibilidad de viajar a Ucrania o a otros lugares a subrogar un vientre materno. Yo no estoy en desacuerdo si el que... Ahí no te sigo, pero otro día No. lo discutimos. No estoy en desacuerdo si es un pariente, si es una hermana, una prima, una amiga que tiene, la madre que tiene ganas porque esa persona tiene ganas de ser mamá, de poder ser mamá. Ahora, utilizar el cuerpo de dos mujeres vulnerables y pobres que terminan estando relacionadas un poco con la trata de personas, porque hay organizaciones que reclutan a esas personas pobres para esto, para una clase social determinada,
Discutamos la vulnerabilidad de la población. Pero me parece que eso, pero no me quiero desviar acá. ¿Un pobre quiero puede sentar acceder a que no eso? comparto esto que está diciendo, pero ¿Un pobre está puede bueno. acceder a eso? ¿Cómo? ¿Un pobre puede acceder? No, claro. Y tiene tanto derecho como una persona Sí, con bueno, con el dinero. pobre no puede acceder a la prepaga. Bueno, Tiene es tanto un tema, derecho como es alguien. polémico, Por eso, después lo discutimos yo otro estoy día de esto. acuerdo. Porque conozco casos de subrogación de vientres en donde el papá y la mamá subrogante, la donante de óvulo y la gestante están unidos solo por un lazo de amor. Los conozco muy de cerca. Ahí estoy de acuerdo. ¿Cómo explicarle a los funcionarios? Porque yo tengo la impresión de que los funcionarios, jueces, policía, los de buena leche, no Maciel, no este comisario, no toman nota de lo rápido que hay que actuar para que no se pervierta la búsqueda. No sé si es por impericia, por incapacidad. A veces uno dice, la justicia no actúa por acción o por omisión. Claro. Por acción porque es parte del negocio y por omisión por falta de capacidad, falta de impericia. A mí, yo escuché en un programa de televisión, no me acuerdo cuál, yo estuve participando, una fiscal. Y a la fiscal, cuando le preguntaban, ¿usted conoce un protocolo? ¿Cuál es el protocolo para actuación en estos casos? ¿Sabe lo que contestó? Cero. El protocolo de Palermo. Y el protocolo de Palermo es una convención internacional de la cual Argentina se alejó porque la redacción de la definición de trata es diferente a la del protocolo de Palermo. Sí tomamos cosas, pero el protocolo de Palermo no es un protocolo de actuación. Claro. Y lo dijo una fiscal. Por eso te digo, están, lo vamos a decir televisivamente, de una ignorancia impactante. O sea, lo que cuesta que te tomen la Bueno, ahí denuncia. está el gobierno para capacitar. Tiene que invertir en estoy de acuerdo. capacitación. Acá hace de la falta gente. Estado, no me hincha. Hay que invertir en No me capacitar a la justicia. Lo que decíamos recién un poco, ¿no? En algunas áreas claves, digo, Sí, vuelvo a eso, sí. cómo están funcionando esos programas sociales. Por un lado, de, bueno, los pocos casos que se logra encontrar a la víctima, cómo se reinserta, que son muy pocos. Y por el otro lado también, bueno, el tema de, para ayudar a la búsqueda, ¿no? Quizá afilar la búsqueda en este caso que fue lenta, que se Campañas activó de la alerta. prevención también. Exacto. Las campañas de prevención estamos haciéndola las organizaciones Total. sociales, que les digo, no tenemos, porque yo digo, siempre digo, no tengo subsidios, no trabajo para el Estado, somos todos profesionales voluntariados que trabajamos en esta organización, con lo cual no le demos nada a nadie y podemos decir lo que querramos, pero sabemos lo que está pasando en cada lugar del país porque nosotros estamos en todo el país. Claro. Claro. Tenemos referentes en cada una de las provincias. Para despedirte, mirá lo que decíamos con Gustavo, no sé si pudieron cargar la foto que nos mandaba el doctor Héctor Gemi, lo difícil que es cruzar al Paraguay. ¿La tenés a la mano la foto esa? Si no la hago después de lo urgente, lo que me digas. Fíjate, esto es el río Pilcomayo, límite Argentina-Paraguay. Mirá lo difícil que es cruzar la frontera. Mirá si no puedes sacar aquí a los Loan de la vida. Es horrible. Gracias. La verdad Bueno, me se gustó. puede cruzar a pie también. acá. Claro. Me gustó conocerte, aprendí un montón. Bueno, gracias. Gracias, ¿eh? Hay más información urgente en La Nación Más.